Esta mañana, hermanos, hemos llegado, dijéramos, a la parte más importante de nuestra serie, del estudio que estamos teniendo en relación con Jesucristo, conociendo a Jesucristo como nuestra roca. Esta mañana, hermanos, queremos empezar a conocer esa roca. Y hemos dicho que una de las cosas que el Señor desea es fundamentar nuestra vida como cristiano. Es decir, hermanos, en primer lugar, que nuestra vida sea una vida estable, tanto en nuestro servicio, que no nos mueva las circunstancias, ni las emociones, ni los sentimientos, sino que ese creyente que ha tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo como su roca, su andar en el Señor, su servicio en el Señor, se verá, dijéramos, hermanos, ayudado por Cristo, esa roca que es inconmovible. Pero aunado a esto, decíamos que el llegar a conocer a Jesucristo como nuestra roca no deja de beneficiar nuestras vidas cuando tú en algún momento dado pasas por situaciones adversas, difíciles. Te hace sentir de que si estás unido a Cristo, esa que ha sido mencionado como la roca, te darás cuenta que Él te sostiene, que Él te estabiliza, que no te hace que pierdas el control, porque el Señor es tu fortaleza. Él es tu roca. Entonces, amados hermanos, pero nosotros necesitamos conocer esa roca. Hay algunos, como en aquel entonces, no están muy interesados en el conocimiento de la roca, es decir, de Cristo, y de algún modo, lamentablemente, hermanos, no le prestan la debida atención, no nace el deseo de interesarse por Él, y entonces suele suceder, como dije, de aquel entonces, que esa piedra fue desechada. Fue desechada porque algunos de ellos vieron que no tenía utilidad de manera personal. Y como no podía suplir su propio beneficio, no la aprobaron y entonces vino a ser desechada. En el Talmud hay una narración de la piedra que fue desechada. La trajeron de muy lejos, ya labrada. Sin embargo, hermanos, la dejaron allí abandonada y usaron otra para seguir construyendo el templo. Esta mañana yo quiero regresar una vez más a ese texto y vamos a usar un texto paralelo. Veíamos nosotros en Mateo capítulo 7, donde se nos hablaba de esa persona que, habiendo estado con Cristo, se dispuso a edificar, y nos habla de manera metafórica de que comenzó a cavar. Esta persona que iba a construir la casa comenzó a cavar y profundizó hasta encontrar la roca. Yo quisiera que me acompañaran esta mañana a Lucas capítulo 6, versículo 46, que es de donde vamos a tomar como un texto de partida para nuestra enseñanza de hoy. De más está decirles que la enseñanza de hoy va a tener un poco de sabor casi a seminario. Va a tener un poquito de sabor casi a como algo teológico. Pero la pregunta es, ¿y a la iglesia no se le enseña teología? ¿La iglesia no debe de tener conocimiento teológico? Por supuesto que sí, ¿verdad? De allí que los pastores, hermanos, que están al frente de una grey, deben de preocuparse por traerle enseñanza al pueblo del Señor, a fin de que puedan ser fundamentados y establecidos en la bendita palabra de nuestro Señor. Leemos aquí en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace.
Os indicaré, dice, a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Observe, voy a leer nuevamente el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quisiera que nos tomáramos este tiempo para pedir la bendición de nuestro Dios, a fin de que nuestras vidas verdaderamente sean ministradas, edificadas, y que al final, hermanos, le demos alabanzas y le demos gracias a nuestro Dios por habernos hablado en esta hora. Oremos. Padre, permítenos invocar tu nombre. Creemos y comprendemos, Señor, de que nada es bien hecho si tú no estás allí. Por eso te pedimos que tú nos bendigas. Bendícenos aquellos que estamos aquí presentes, que vinimos a traerte ofrendas de adoración y de alabanza. Y no solamente eso, Señor, también el fruto de nuestro trabajo, el cual te pedimos que lo santifiques. Pero, Señor, queremos también darte las gracias porque esta es la oportunidad que tú tienes para bendecirnos también al recibir tu enseñanza, tu bendita palabra. Bienaventurado el pueblo que ama tu palabra, Señor, porque va a poder andar a la luz de tu voluntad. Señor, en esta mañana bendícenos a todos. Bendice también a tu servidor, Señor, fortalece su garganta, que no sea ningún estorbo para que prediquemos y enseñemos tu bendita palabra. Mi Dios amado, te amamos y te damos gracias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí tenemos en este texto por lo menos 4 cosas que yo quisiera que usted considerara. Recuerde que el Señor es alguien que ha venido para mostrarle su afecto, su amor, y también extender a usted la ayuda que usted necesita. Pero también usted necesita comprender que el hecho de encontrar la roca y fundamento es para que también su vida sea un servidor, alguien que habrá de servirle al Señor con entendimiento, con visión, y que no importa lo que suceda, usted sabe y entiende de que ha venido para servirle al Señor de una manera firme y estable. Hoy tenemos una figurita, unos dibujitos que quiero que lo vean porque no deja de ilustrar lo que realmente el texto nos enseña. Bueno, tenemos a un hombrecito allí que ha escuchado la voz de edificar y de construir, pero él no lo hace de manera independiente, sino es alguien que se acerca a aquel que le habrá de sustentar, aquel que le habrá de mostrar la manera o la mejor manera de construir, de edificar. Es alguien que se toma el tiempo para estar con el Señor. No es alguien que lo hace a la carrera, no es alguien que lo hace a su manera, sino que viene y busca la instrucción. Una de las cosas que se dice que acontecen cuando se ha de edificar algo, es, hermano, muchas veces el que el arquitecto o el ingeniero logre establecer una buena relación y comunicación con el maestro de obra. Y los que construyen también, hermanos, la necesidad de que tener una buena relación
con el maestro de obra. Cuando esto no sucede, de repente, hermanos, cada quien comienza a construir como se le ocurre, como se imagina, o si no, imita lo que otro hace. Y al final de cuentas, cuando viene la supervisión, cuando viene el arquitecto, cuando viene el ingeniero, y se da cuenta que la ventana no iba allí donde el maestro de obra la puso, que la puerta no tiene las medidas que realmente el ingeniero dijo que debería de tener esas puertas, que la losa realmente no iba de esa forma. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque el arquitecto, o más bien el maestro de obra, o los trabajadores, no tomaron en consideración los detalles de venir continuamente a aquel que tiene el diseño. Sucede muchas veces también, hablemos de esta forma, en los hogares, en los matrimonios. Se contraen, ¿verdad? Comunión uno con los otros, pero se les olvida que quien diseñó el matrimonio ha sido Dios. Es Él el que tiene el diseño, es Él el que tiene los planos, es Él el arquitecto. Y cada vez que nosotros ignoramos al arquitecto, cada vez que ignoramos su instrucción y no la tomamos en cuenta, hermanos, esto tarde o temprano tiende a fallar. Por lo tanto, que la ministración, la enseñanza de esta mañana sea para llamarnos la atención. ¿Cuánto necesitamos estar en íntima comunión con nuestro arquitecto, con nuestro constructor? Aleluya. Hermanos, para que construyamos no a nuestra voluntad, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y aquí vemos a este hombrecito, se ha tomado un tiempo para escuchar a su Señor cómo va a construir, cuál es la manera. Pero no solamente eso, habiendo tenido la instrucción, se dispone a acabar. Y entonces, hermanos, hay una acción intencional. Es doloroso y lamentable que hay mucha gente en la iglesia que viene a escuchar mensajes, y hay personas que de manera virtual nos están escuchando. Pero la pregunta es, ¿qué disposición, qué actitud hay verdaderamente de interesarnos en Jesucristo? Porque esa es la razón de nuestra vida, estar unidos a Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Por supuesto, ya hemos dicho que podemos hacer muchas cosas sin Cristo. Lo tremendo es que no se cumple el propósito de Dios cuando no se construye a la manera de Dios. Entonces, hermano, vemos a este hombrecito que tomó la actitud intencional de empezar. Pregunta para ti, ¿qué actitud has tomado tú para empezar y buscar a esa roca? Pero luego esa persona no se quedó conforme con la superficialidad, que es lo que le sucede a la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día está entretenida, ¿verdad? Y ahí dice que muchas veces, hermanos, se entretiene en aquellos lugares donde hay mucha música. Y hoy, hermanos, lo tremendo es que la música se ha olvidado que es para Dios, y más que nada la música se busca para darnos gusto a nosotros. Las alabanzas como que se hubiesen hecho para el gusto nuestro, cuando en realidad todo ha sido para nuestro Dios. Y entonces la iglesia, amados hermanos, y nosotros no estamos exentos, lamentablemente muchos están entretenidos, pero no están buscando y realmente queriendo profundizar en el conocimiento de Dios. Pero aquí tenemos un hombrecito que no se quedó conforme con la parte de arriba, sino que decidió profundizar. Ahora, hermanos, profundizar, ¿qué implica? Que se toma tiempo. Profundizar, ¿qué implica? Que hay una búsqueda.
Profundizar, ¿qué implica? Que hay un esfuerzo para seguir buscando y decir, Señor, quiero realmente encontrar aquello que realmente habrá de sostener y sustentar nuestras vidas. Finalmente, hermanos, llegó donde él sentía que realmente era lo que él necesitaba. Llegó a esa parte firme, fuerte, segura, que es lo que le llamamos nosotros como Jesucristo, nuestra roca. Bueno, aquí lo ilustramos con muñequitos. Ahora déjenme ir a lo serio, mientras tomo un poquito de agua. ¿Qué es encontrarse con la roca? ¿Qué es eso? Toda la Biblia habla de Jesucristo, la roca, Jehová mi roca. ¿Qué es eso? ¿Palabras? ¿O realmente tiene significado? Y hermanos amados, allá vamos. El mensaje de hoy se titula La persona de Jesucristo. Cuando hablamos de la roca, es esa parte, hermanos, donde cuando aquí de manera metafórica ha hablado que en ese lugar se va a poner algo que va a asegurar la construcción. La Biblia nos habla de que Cristo en realidad es la roca. En el libro de Isaías, por favor, capítulo 28, versículo 16, se estaba profetizando ya en el Antiguo Testamento sobre esta roca. Y entonces, hermanos, la roca nos habla de la seguridad. Pregunta, ¿por qué es seguro edificar nuestras vidas en Cristo? ¿Qué tiene esa roca que vale la pena poner nuestro interés y dejar a un lado nuestros intereses egoístas, nuestros intereses de entretenimiento, para realmente de manera seria edificar sobre esa roca? ¿Qué tiene esa roca? Hermanos, aquí en el libro de Isaías dice, por tanto, 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra que ha sido probada, una piedra angular, preciosa, de cimiento estable. Y el que creyere en esa roca, dice, no se apresure, es decir, no se aflija, no se angustie, no corra, no tenga miedo, porque es una piedra segura, firme, probada. Pero ¿cómo se llama esa roca? Esa roca, hermanos, era una profecía hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esa roca es Cristo. Y Pedro nos dice que debemos de acercarnos a Él. A esa roca, que es una roca viva. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice, acercándonos, ¿a quién? A Él. Es una piedra viva que fue desechada. En el Antiguo Testamento fue desechada. En el tiempo contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, Él fue rechazado por los suyos. Lo rechazaron. Él es esa piedra rechazada. Pero Pedro dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pero, amados hermanos, dice la Escritura, mas para Dios es escogida y de gran valor, es preciosa. Pero aquí dice la Escritura que aquellos que conocen a Cristo, aquellos que realmente, hermanos, se interesan por el Señor, Jesucristo viene a ser, al igual que para el Padre, Jesucristo es la piedra preciosa de gran valor. Dice que aquellos que aman a Cristo, Cristo ha venido a ser también precioso para sus vidas. En el versículo 7, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Para vosotros pues los que creéis en Él, Él es
precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ¿qué dice? A ser cabeza de ángulo. Indiscutiblemente, hermanos, que cuando se nos habla de la roca, se nos está hablando de Cristo, nuestro Señor. Por supuesto, hay algunos que siguen cuestionando si en realidad todas las escrituras del Antiguo Testamento en realidad estaban señalando a Jesucristo. Hermanos, hoy en día han aparecido y seguirán apareciendo diversas filosofías que tratarán de que usted no ponga sus ojos en Jesucristo. Y amado hermano, si usted no pone su mirada en Jesucristo, yo quiero decirles que cuando las cosas sean conmovidas, lamentablemente muchas veces cuando nuestras vidas no tienen nuestro amor y nuestra fe en Jesucristo, suele muchas veces sucumbir. Dios ha señalado a Jesucristo como la roca. Él es la roca de fundamento y de cimiento estable. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Se nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿qué dice, hermanos? Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Así que nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y hemos puesto nuestra fe en Él, somos llamados a conocer esa roca. Y esta es, diríamos, la parte que con la ayuda del Señor pretendemos que usted se interese. Conocer al Señor. Alguien diría, pero si yo ya lo conozco. Tengo tantos años de que recibí a Cristo. Tengo tantos años de que lo acepté. La pregunta es, ¿y cuánto le conoces? Quiero hablarle de un hombre que toda su vida inquirió, estudió, y todavía en el fondo de su corazón decía, me hace falta conocerlo. Oye, pero si tú eres un doctor en teología, eres alguien erudito, además de esto eres un gran paladín, servidor de Cristo, y tú estás diciendo que no lo conoces. Y esto es un desafío para usted y para mí. Si este hombre, que realmente, hermanos, se dedicó a servirle al Señor, sentía en su corazón que aún tenía necesidad de conocerlo más. El apóstol Pablo decía en Filipenses, capítulo 3, versículo del 8 en adelante, hasta el versículo 10. Vea por favor conmigo. Ciertamente, decía Pablo, el apóstol San Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. Hermano, él está diciendo, todo para mí no tiene valor. Hay algo que realmente sí tiene valor, y es que quiero conocer aún más a mi Señor Jesucristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amados hermanos, aquí tenemos un hombre que Dios había puesto en su corazón un deseo y un anhelo
por conocerlo a Él. Pregunta para ti, ¿hay ese deseo? ¿Hay ese anhelo de decir, Señor, quiero conocerte? Si este hombre que te sirvió tantos años seguía insistiendo en decir, yo quiero conocer aún más a mi Señor, quiero conocerlo a Él, la pregunta es, ¿dónde quedamos tú y yo? ¿Seguiremos solamente oyendo sermones? ¿Nuestras oraciones serán oraciones superficiales? Dios quiere llevarte a un punto. Profundiza. Profundiza. Entra un poco más. Entra. A fin de que el Señor sea, como dijo Pedro, los que le conocen, para ellos es precioso. Amén. Jesucristo es precioso. ¿Cuál es el problema hoy en día, hermanos? El problema es que la gente está jugando a ser cristiano. No existe en realidad, como decía Marcos Vidal en su canción, no existe compromiso bilateral. O estás en la barca o te hundes en el mar. Pero ¿cuál es el problema? Hermanos, sin compromiso. Y no, las cosas no funcionan así. Hermanos, ¿qué tal cuando, yo no sé cuántos casados hay aquí? La pregunta es, ¿casado con compromiso o sin compromiso? Mire, yo me casé, pero la verdad que no tengo compromiso. Eso no es un verdadero matrimonio. Eso no es un verdadero matrimonio. Un verdadero matrimonio es que tengo compromiso. Pregunta, tú como cristiano, ¿estás comprometido con Cristo? ¿Amas a Cristo o solamente estás jugando? Solamente Cristo forma parte de un entretenimiento más. En la mañana en la iglesia, en la mañana voy a ir al cine, voy a ir a ver a mi familia, voy a ir por otro lado. Y entonces, hermano, tu cristianismo no es relevante, no es realmente importante. Cristo no es importante. Y hermanos, la iglesia de hoy en día está jugando. Yo creo que lo que ha sucedido en Israel es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje clarito para la iglesia. Se dice que Israel es el reloj de la iglesia. Que lo que acontece físicamente con Israel, espiritualmente acontece también con la iglesia. Hermanos, se dice que el día que atacaron, el lugar donde atacaron, donde comenzó el enemigo a atacar, atacaron donde estaban bailando, donde estaban jugando, donde estaban entretenidos, donde, hermano, era un día especial, era un día que se iba a dedicar para Dios. Varios lo estaban haciendo, pero en el lugar donde inició el ataque, fue en el lugar donde poco les importó lo que se estaba celebrando, donde realmente estaban jugando, bebiendo y bailando. Y ahí comenzó el problema. Yo no soy ningún profético ni nada por el estilo, pero no es casualidad, hermanos. La iglesia está jugando. La iglesia está entretenida. Los mensajes que le gustan son aquellos que me van a sacar de apuros, que me van a sacar de mi problema, que me van a traer consuelo, que me van a traer, verdad, ayuda. Pero hermanos, Dios nos llama a que seamos firmes, estables, para glorificar al Señor y que se cumpla lo que dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y deja que las demás cosas sean solucionadas como una añadidura que Dios te habrá de conceder. Pero lo primero es el Señor. Lo primero es Cristo. Entonces somos llamados a interesarnos en el Señor. Entonces necesitamos que Dios despierte en nosotros un verdadero
interés por la persona de Jesucristo. En Primera de Juan, hermanos, Pablo hablaba de conocerle. Y Juan decía en el capítulo 5, versículo 20 de su primera carta: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y Juan decía: nosotros estamos en aquel que es el verdadero. Pero ¿quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Ponga atención lo que dice allí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo? Cristo es Dios. Y aquí es donde a muchos les da cortocircuito. Porque decía, a ver, ¿no es Jesucristo el Hijo de Dios? Sí, hermanos. Y no es que existan tres dioses, es un solo Dios. Pero aquí está el Hijo. ¿Se da cuenta cuánta necesidad tenemos de conocerlo? Porque dice, yo estoy confundido. A ver, o es el Hijo o es Dios. Es el mismo, hermano. Jesús dijo, el que me ha visto a mí es como que ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno solo somos. Entonces, pero somos llamados a conocerlo. Amada iglesia del Señor, despierta. Despierta, iglesia. E interésate por profundizar y por conocer a aquel que te ha salvado, a Jesucristo, la roca inconmovible. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, decía Pedro, creced en la gracia, pero también creced. Crece. ¿Qué tanto tu crecimiento de hace unos años para acá sientes que has crecido? Pregunta para ti, amado hermano. ¿Eres el mismo de hace años? ¿Has retrocedido o has avanzado? Pedro dice, creced en la gracia, pero también creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esto fue la introducción de nuestro mensaje en esta mañana. Porque ahora quiero hablar de algo, hermanos. En la presentación dijimos que Jesucristo es la roca. ¿Están allí conmigo? Pero después de la roca, ¿qué se pone? Después de la roca se pone el fundamento, el cual es también Jesucristo. Y juntamente con el fundamento se pone la piedra angular. La piedra angular. Entonces, amados hermanos, como estamos hablando del conocimiento de Jesucristo como la roca, queremos ver con ustedes, y yo espero que su corazón sea lo suficientemente paciente, porque estamos procurando hasta donde Dios nos da la gracia de querer conocer la roca. Pero entonces, ¿qué implica el conocimiento de la roca? La roca nos habla de la persona de Jesucristo. Y el fundamento nos habla de la obra de Jesucristo. ¿Logran ver diferencia? Una cosa es la persona y lo otro es su obra. Cuando estamos hablando de que tu fe va a ser una fe que no se va a mover, que tu fe realmente va a ser beneficiada por Cristo, tú necesitas conocer la persona de Cristo, pero también necesitas conocer la obra de Cristo. Y hoy por hoy trataremos como una introducción de conocer
la persona de Cristo. Y oro, hermanos, por ti, para que realmente estés donde debes de estar. Que todo tu ser esté realmente interesado en el Señor. Te garantizo, hermanos, no porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán huracanes, vendrán terremotos, pero te garantizo, hermanos, por lo que dice la palabra de Dios, tu vida se mantendrá firme. No sucumbirás, permanecerás. ¿Por qué? Porque conoces quién es. Aleluya, tu roca. Sé quién es mi Señor. Sé quién es Él. Y entonces te darás cuenta que van a venir cosas. Es más, puedo decirte algo. En medio de tu debilidad, en medio de tu fragilidad, puedes que tambalees. Pero si Cristo es tu roca, Él te sostendrá. Aleluya. ¿Captas eso? No estoy diciéndote, mira, hoy ya que conoces la roca, vas a ser perfecto como la roca. No. Lo único que es perfecto es la roca. Pero si tú estás parado en esa roca, aunque te tambalees, la roca te va a sostener. Pero necesitamos conocerlo. Hermanos, si tienes libros que te llevan a amar y a conocer más a Cristo, cómpralos. Si tienes seminarios donde te hablan, vamos a conocer más a Cristo, ve a esos seminarios. No a los de pare de sufrir. No a que todo te va a salir bien. Acércate a Cristo y te vas a sacar el melate. No. Sino realmente conocer a mi Señor. Y amarlo. Y procurar ser uno solo con Él. Entonces, amados hermanos, esta mañana yo quiero pedirles disculpas si ustedes van a sentir que el mensaje como que no tuviera una conclusión. Porque solamente estamos dando una introducción del conocimiento de la persona de Cristo. Cuando hablamos del conocimiento de la persona de Cristo, no de su obra. Cuando hablamos de la persona de Cristo, debemos de comprender de que Cristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana y la otra naturaleza es una naturaleza divina. Y quiero tomarme la tarea con usted de ver primeramente la naturaleza humana de nuestro Señor. Bien sabemos que la roca pues ha sido de beneficio para la edificación de la casa, pero hermanos, de la misma forma también Jesucristo ha venido a ser de beneficio para todo aquel que ha puesto su fe en Él. Ahora lo que queremos ver esta parte de la humanidad de nuestro Señor y vamos a ver cuál es el beneficio de que Él haya venido en forma humana. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 se nos da una luz. Se nos da una luz de por qué Cristo tuvo que venir en forma de carne, hueso, con sangre. Humanamente podía ser confundido dentro de la gente judía. Unos le decían, pero si ese hijo de José es un carpintero. En otras palabras, Jesucristo humanamente era igual que todos. Nadie podría distinguir que en Él había divinidad. Pero vamos a ver por qué. Pero en Él estaban dos, como dicen, dos en uno. En Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote. Hermanos, la humanidad de Cristo te ayuda a ti, te beneficia. ¿Sabes por qué? Porque Él, al venir humanamente, comprende tus debilidades. Comprende tus dolores. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según, ¿cómo? Parecido a nosotros.
según nuestra semejanza. Lo único que, sin pecado. Por lo tanto, el escritor dice, acércate, acércate confiadamente al trono de la gracia para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, este texto nos hace comprender la naturaleza humana de Cristo y que de esa manera, estando en la condición humana, nos vino a dar un ejemplo de cómo humanamente se podía servir a Dios. Me refiero en su carácter de naturaleza humana, porque realmente servirle a Dios sin depender de Dios, hermanos, no agradamos a Dios sirviendo a Dios a nuestra manera. Pero Cristo, en el poder del Espíritu Santo, humanamente pudo servirle al Señor. Hay vidas, amados hermanos, que tienen años de conocer de Cristo, de caminar con Cristo, y hermanos, no han tenido la intención de querer servirle al Señor. Sin embargo, su servidor ha tenido el privilegio de conocer vidas que recién se acercan al Señor y ya tienen el deseo de servirle a Cristo. Yo, hermanos, alabo a Dios por esas personas, porque es Cristo operando en sus corazones. Los demás, hermanos, están allí congelados, quietos, pensando a ver qué sucede. Nuestro Señor dijo, Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo. Y dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo en carne. Cristo, hermanos, revestido de esa carne, venía para hacer la voluntad de Dios. Ahora, su nacimiento, ¿cómo fue su nacimiento? Porque él pudo haber aparecido así como Melquisedec, ¿verdad? Sin genealogía, sin padre, sin madre. Pero todos reconocían de que Melquisedec era algo que venía de Dios sobrenatural. Pero Cristo, hermanos, Dios envía a su Hijo a que nazca en una mujer, María. Mateo capítulo 1, no lo busquen, si quieren tomen nota. Mateo capítulo 1 del 18 al 20. Mateo capítulo 1 versículo del 24 al 25. Lucas capítulo 1 versículo 35 nos habla de la visitación del ángel a María, diciéndole que ha sido bienaventurada entre todas las mujeres porque ha sido elegida para traer al Salvador del mundo. Una doncella, una jovencita. En realidad en el Antiguo Testamento no habla de virgen, sino que porque aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. En el Antiguo Testamento nos dice una doncella, pero en realidad da a entender, hermanos, de una mujer que no conocía varón, que era virgen, y a esa fue visitada por el ángel. Le dijo, tú has sido la elegida para que traigas a luz al Hijo. Así que, hermanos, yo quiero decirles algo en esta mañana. Quiero aprovechar este tiempo. Muy importante que nosotros debemos de reconocer. Nosotros estamos hablando de Jesús, hermanos, como una deidad, como una divinidad, pero que revestida de una naturaleza humana. Ahora, cuando hablamos de María, la Virgen, se dice por allí, y a los protestantes se le dicen a ellos, o a los evangélicos, que ellos odian a María, que no quieren a María. Hermanos, eso es falso. Y para cualquiera que esté oyendo este video, queremos decirle que somos cristianos, evangélicos, protestantes, ¿qué más? ¿Qué más? Pero quiero que escuchen bien los que están viendo este video, porque los que están presentes aquí ya lo saben. Nosotros amamos a la Virgen María.
La honramos, lo único que no la veneramos ni la adoramos, porque no encontramos en ninguna página de la Escritura que ella sea digna de adoración como lo es Dios. ¿Por qué honramos a María? Porque para nosotros María es un ejemplo. Es un ejemplo de obediencia a Dios. Porque estaba obedeciendo a Dios a pesar de la pérdida que ella podría tener. Usted se imagina que estaba comprometida con José y con todo y esto acepta que ella va a concebir en el vientre. Ella tuvo que haberse puesto a pensar, no conozco varón. Aparte de eso, si yo salgo embarazada, ¿qué va a pensar José? Mi mamá, mi papá, mis vecinos, ¿qué dirán? Entonces, hermanos, ella es un gran ejemplo para nosotros los cristianos, porque fue una mujer que dijo, hágase en mí según tu palabra. Aleluya. Entonces, hermanos amados, qué lindo fuera, qué precioso fuera que la iglesia dijera, hágase en mí según tu palabra. Así que nosotros, hermanos, la admiramos, la honramos, la amamos. Dicen que nosotros la tenemos como una cualquiera. Eso es falso. Para quien que esté oyendo este video, decir que nosotros los cristianos decimos que María era una cualquiera, si lo oyes de quien lo oigas, eso es una falsedad. Ella no era una cualquiera, era la elegida por Dios. Dios encontró en ella gracia y por eso también nosotros la amamos. Quiero decirles, mis hermanos, que dicen por ahí que nosotros la tomamos como una cualquiera solo por el hecho de que nosotros decimos de que ella tuvo más hijos. Hermanos, ¿de cuándo acá tener más hijos, tener hijos es deshonra? ¿De cuándo acá decir que alguien tiene hijos es una cualquiera? No, hermanos. Honroso es aquella mujer que Dios le concede en su vientre el don de traer hijos. Lamentablemente nosotros diferimos, ¿verdad? Porque con mucho respeto nos dirigimos a ellos, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos dicen que María no tuvo más hijos, pero la Escritura está clara y hasta da los nombres de los hermanos y de las hijas de las hermanas. Pero entonces ellos tratan de manipular y de darle otro entendimiento de tal manera que no se entienda así. Pero hermanos amados, el que María haya tenido otros hijos no la deshonra, al contrario, la dignifica aún más, porque ha cumplido el propósito y el plan de Dios de traer hijos a esta tierra. Digo esto, hermanos, porque esto implica reconocer la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ya que al ser concebido en su vientre, María, hermanos, fue un instrumento para revestir de carne a ese ser divino. ¿Comprende? Ella estaba cumpliendo un plan. Pregunta, ¿qué importancia tiene el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué Dios lo decidió de esa forma? Hay tres razones de las cuales nosotros decimos, valorizamos que el Señor haya venido de esa forma. Número uno, hermanos, nos habla de que la salvación del cristiano en realidad no es por voluntad humana, sino que el que tú y yo hayamos venido a Jesucristo y ser salvo fue verdaderamente al 100% por voluntad de Dios. María, por ejemplo, concibió, pero de parte de quién concibió, hermanos? De Dios. Entonces es Dios quien hizo su obra, dando cumplimiento a la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15. Si quiere, vamos a esa escritura, por favor, donde dice que allá nosotros conocemos que es la primer profecía mesiánica. Es decir, es el primer versículo que nos anuncia a nuestro Señor Jesucristo derrotando y venciendo a Satanás, el diablo.
Vea qué se dijo de nuestro Señor. Génesis 3:15, hablando de la mujer. Y pondré enemistad entre ¿quién dice? Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, la salvación es una obra exclusiva de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, tenemos la tendencia a no querer buscar de Dios. Tenemos la tendencia a rechazar de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que somos convencidos? Somos convencidos por medio de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Nada es nuestro, todo es de Dios. En el libro de Efesios, vea por favor, la salvación, ¿dónde tuvo su origen? En Dios. María, ¿dónde tuvo su origen que ella concibiera? Fue Dios, hermano. Así que todos los que han creído, no piensan que creyeron porque le voy a dar chance a Jesús. Ya es tiempo que yo acepte a Cristo. La verdad es que siempre lo he rechazado. Le voy a dar lugar al Señor, pobrecito el Señor. No, hermanos. Si tú llegaste a creer en Cristo, fue por Él quien movió tu corazoncito a decirle, sí, Señor, yo quiero de ti. Porque tú no lo andabas buscando. Tú andabas en otras cosas. Pero Dios andaba detrás de ti hasta que te agarró. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea nuestro Padre. Porque por gracia, fíjese lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y San Pablo declara y dice, y esto no es de vosotros. Esto es un ¿qué? Es un don de Dios. Es un regalo que Él te ha dado. Mira que no todos lo reciben. Mira que no todos. Y yo te digo, pero ¿y yo por qué sí? Porque Dios tuvo de ti misericordia. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y lo hizo para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la importancia del nacimiento de nuestro Señor a través de María? Hermanos, porque allí se nos revela que la salvación no es del hombre, que la salvación viene de Dios. Amén. Es mano de Dios, es obra de Dios. Segunda razón de la importancia del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la segunda razón importante es porque fue a través de este medio que Dios pudo unir dos naturalezas, la divina con la naturaleza natural, si me comprenden, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el valor de que Cristo haya nacido de esa forma? Que esa fue la fórmula, si usted me lo acepta, la manera como Dios permitió que las dos naturalezas, tanto la naturaleza divina como la naturaleza natural, pudieran estar juntas. Hermano, si Cristo no hubiera nacido así, hubiese sido imposible unir las dos naturalezas en uno. Y tampoco hubiera sido imposible alcanzar la redención de nuestras vidas. Voy a adelantarme un poquito para que usted valorice el por qué Cristo tuvo que venir de esa forma. Hermanos, la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Necesitaba venir alguien con sangre limpia, sin pecado, inmaculado, hermanos, de tal manera que cuando Él ofreciera su sacrificio, tal sacrificio sería válido para el perdón de nuestros pecados.
Sin la sangre de Cristo, amados hermanos, nuestros pecados todavía permanecerían. Pero por el hecho de que tú has creído en Jesucristo, tus pecados te han sido perdonados. Gracias, Señor. Este es el valor. Pero entonces tenía que haber dos naturalezas y no había modo. Porque Cristo, ¿qué tal? ¿Qué le parece a usted, hermano, si Dios se lleva a un humano a su presencia o hace un humano allá en el cielo, lo agarra un poco de que no sé qué cosa, de barro, lo hace especial y lo manda del cielo con todo y su divinidad? Hermano, nadie lo tocaría. Diría, nadie se le acercaría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser 100% divino y no tiene naturaleza. Pero la naturaleza divina, envuelta en la naturaleza de Cristo, Cristo podía acercarse a ti. Tú podías acercarte a Cristo, hermanos, y podía ser beneficiado de todos los atributos, tanto de los atributos que vemos en la persona natural de Cristo, como en su divinidad y en su deidad, que es lo próximo que veremos más adelante, si Dios lo permite. Tercera razón de por qué era importante el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, esto hizo posible que Jesús no heredara ningún pecado de un ser humano. José era un ser humano, pero en pecado, ¿sí o no? Entonces, si Jesús hubiese nacido habiendo sido engendrado de su padre, entonces él vendría contaminado de pecado, ¿sí o no, hermanos? Pero Dios no lo permitió. Entonces, ¿cuál es el valor de que Cristo haya nacido virginalmente? Que el ser que nacería sin pecado heredado. Pero alguien me diría, ¿pero y María? Y aquí es donde la Iglesia Católica dice que María era sin pecado. Algo que la Biblia contradice. Es más, María, ella se sentía pecadora. Ella decía, ¿cómo ha sido esto posible? Que el Señor ha visto la bajeza de su sierva. Reconoce al Señor como su Salvador. En otras palabras, hermano, María reconocía, y no lo decimos para lastimar su persona de ninguna manera, pero siendo ella nacida de su papá y su mamá, entonces ella también había recibido el pecado de sus padres, ¿sí o no? Sí. ¿Es comprensible eso? Sí. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿y qué sucedió? ¿Es ella sin pecado o con pecado? Es con pecado. Sin embargo, la gracia de Dios estaba sobre María. Pero entonces, ¿cómo Cristo no se contaminó con el pecado de María? Y este es el milagro dado por el Espíritu Santo. Vea por favor Lucas capítulo 1 versículo 35. Hermanos, diríamos que el Espíritu Santo, esa obra poderosa de engendramiento, milagrosamente no permitió que se transmitiera el pecado de ella a la persona de Cristo. Porque ya desde un principio se declaró que el santo ser que vendría en ese vientre sería eminentemente santo. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el que dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pregunta, ¿por qué esa roca se hizo carne? Hermano, para que tú pudieras ser uno solo con Él. Les voy a hablar de un misterio. Un misterio no para mí, un misterio para los arquitectos, un misterio para los ingenieros. ¿Sabe cuál es el misterio para ellos?
no logran entender. Ellos saben que cuando se va a construir, los elementos se dilatan. ¿Sabían ustedes eso? Los trenes, por ejemplo, tienen en sus rieles, tienen un pequeño margen de juego para que pueda correr con facilidad. Hay un pequeño juego. ¿Por qué? Porque el hierro se dilata. Entonces, ¿cuál es el misterio de los arquitectos y de los ingenieros? Que, hermanos, el cemento, la arena, la grava, tiene exactamente la misma dilatación que tiene el hierro. Por eso es que el cemento no se despega del hierro. No sé si comprende. Qué terrible sería de que el cemento se dilatara de una forma y el hierro se dilatara de otra forma, se desprenderían. Cristo, hermanos, se hizo humano para que nosotros pudiéramos estar unidos a Él y Él unidos a nosotros, y que nuestra fe, hermanos, nos haría ser uno solo con Él. Por eso se hizo hombre, por eso se hizo carne, para comprendernos y entendernos, y que nosotros seamos uno con Él, con la roca, con el fundamento. ¿Comprendes, hermano? El libro de Hebreos, estamos ya terminando, le ruego que... Hebreos capítulo 2, versículo 9. Cristo desea afirmar tu vida y perfeccionarte en Él. La intención de Cristo ser la roca es que tú seas uno solo con Él. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase el ¿qué, hermano? Gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de ¿qué? De llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿qué sucede, hermanos? De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza él de llamarnos sus hermanos, porque hemos venido a ser uno solo con él. La casa, el fundamento y la roca son llamados a ser uno solo. Pero era necesario que Él se hiciera humano para que entonces, hermanos, pudiera Él interceder, pudiera Él comprender y pudiera hacer su obra para beneficio de nosotros, pero también para la gloria de Dios, siendo un templo, una casa para la gloria de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Pongámonos de pie, hermanos. Uno solo. Pero tú necesitas conocerlo a Él. ¿Cómo es Él? Conocer por qué se hizo hombre. Y siendo hombre, ¿qué sucedió con la humanidad de Cristo? ¿Qué aconteció con ese cuerpo? Queremos verla primeramente. Al ver la persona de Cristo, queremos ver su humanidad. Después estaremos viendo su divinidad. Y por último, hermanos, estaremos viendo la obra de Cristo. Todo esto en conjunto. Este conocimiento de Cristo es lo que hará que tu vida dejes de oír solo de oídas que Jesucristo es la roca. Esto va a permitir
que tú no oigas que Dios es mi roca. No, cuando tú digas Jesucristo es mi roca, yo sé por qué que Jesucristo es mi roca. Cuando tú digas Jesús es mi fundamento, tú sabrás decir verdaderamente yo sé por qué Jesucristo mi Señor es mi fundamento. Son más que palabras, es una realidad. Padre precioso, hice cuanto pude, Señor, pero quizás fue insuficiente. Pero tú eres nuestra roca, nuestro fundamento. Ahora yo entiendo también, Señor amado, que tú te revelas a quien tú quieres revelarte. Porque no es ni del hombre ni del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Conocerte a ti como la roca, como el fundamento, sé que no es del hombre, Señor. Muchos te vieron y te rechazaron, te menospreciaron, siendo tú la roca eterna, estando tú delante de ellos. No nos acontezca a nosotros de la misma forma. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver a Cristo como esa roca. No importa si tenemos que cavar más. No importa si tenemos que tomarnos más tiempo. Pero Señor, produce en nuestro corazón un anhelo, un deseo por conocerte, por en realidad saber quién eres tú, Señor amado. Despierta nuestros corazones dormidos, entretenidos en cosas que no valen la pena. Encáusanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, aún incluso por medio de tus tratos, de tus pruebas. Pero si eso nos llevará a conocerte y amarte, hazlo en nosotros, Señor. Hazlo en mi vida. Te lo suplicamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor.